Clara Whitmore tenía 24 años cuando extendió sobre su mesa una carta que podía salvar su rancho y no pudo leer ni una sola línea. Afuera, su hijo de 6 años jugaba en el porche. Adentro, la deuda, el hambre y un secreto de su marido muerto estaban a punto de alcanzarla. A sus 24 años, Clara Whitmore había aprendido a esconder el hambre mejor que el miedo. El hambre podía disimularse con agua caliente, con café aguado, con la espalda recta frente a su hijo para que el niño no notara que ella había dejado intacto su propio plato. El miedo era más difícil. El miedo se quedaba en la forma en que miraba el camino de tierra cada vez que oía ruedas acercarse, en la manera en que contaba las monedas 2 veces antes de dormir, en el temblor pequeño de sus dedos cuando abría la alacena y encontraba solo medio saco de harina, 3 cebollas blandas y un frasco de conservas que había jurado no tocar hasta el domingo. Su rancho quedaba a 5 millas al norte de Red Willow, Nebraska, en una franja de tierra que su marido había llamado orgullosamente el Álamo, aunque el único álamo del lugar había sido partido por un rayo 2 inviernos atrás. Eran 32 acres de suelo duro, una casa de madera con el porche vencido hacia la derecha, un establo pequeño, 2 cercas remendadas con alambre desigual y un pozo que en agosto empezaba a bajar demasiado rápido. No era mucho, pero había sido suyo y de Daniel. Daniel Whitmore llevaba muerto 9 meses. Había caído de un caballo al regreso del pueblo, una tarde de tormenta, cuando el barro hacía traicionero hasta al animal más manso. No murió en el acto. Tuvo tiempo de llegar vivo a casa, de apretar la mano de Clara y decirle, con la respiración rota, que mirara dentro del baúl de cedro si alguna vez el banco apretaba demasiado. Después tuvo fiebre. Después del tercer día, deliró. Después del quinto, dejó a Clara sola con un niño de 6 años, una deuda de $87 con el First County Bank y un rancho que parecía desmoronarse al mismo ritmo que el luto. El niño se llamaba Ben y aún preguntaba algunas noches si su padre volvería cuando terminara el invierno. Clara ya no lloraba delante de él. Había llorado bastante en los primeros 2 meses, hasta que comprendió que un niño pequeño escucha el llanto de su madre como si fuera una tormenta dentro de la casa. Desde entonces se permitía hacerlo solo en el granero, con la frente apoyada contra el cuello tibio de la vieja yegua y la boca cerrada para que no saliera sonido alguno. Luego se secaba la cara, volvía a entrar y seguía adelante. Y seguir adelante en aquellos días significaba coser por encargo para 2 familias del pueblo, vender mantequilla cuando la vaca daba suficiente leche, remendar sus propias botas con cuero viejo y fingir que todo estaba bajo control. No lo estaba. La primera carta había llegado 11 días después del entierro. El sobre llevaba el sello del banco. Clara reconoció las letras negras del remitente, el nombre del gerente, el del condado, y supo de inmediato que dentro no había compasión. Había llevado la carta hasta la mesa, la había girado entre las manos, la había abierto con cuidado para no rasgar el papel y se había quedado inmóvil frente a las líneas apretadas de tinta. No sabía leer. Sabía firmar su nombre despacio, con una caligrafía infantil que su madre le había enseñado cuando tenía 8 años. Sabía reconocer algunas palabras sueltas: banco, pago, condado, viuda, tierra, pero no podía seguir una frase de principio a fin. No podía entender qué le exigían, qué plazo le daban, qué amenaza exacta pesaba sobre su casa. Aquella primera vez había caminado hasta el pueblo y le había pedido al reverendo Pike que se la leyera. Él lo hizo en su despacho, con voz grave y cara de incomodidad. Era un recordatorio formal de la deuda pendiente de Daniel Whitmore y una advertencia: si en 60 días no se abonaban al menos $20, el banco iniciaría acciones para ejecutar el terreno. Clara salió de allí con el papel doblado dentro del bolsillo del delantal y la sensación de que el suelo se hundía bajo sus botas. Después llegaron otras 2 cartas. La segunda la leyó la señora Hargrove, la costurera, mientras fingía hacerlo con naturalidad para no humillarla. Más intereses, más cargos, un plazo nuevo.
La tercera, Clara, no se atrevió a enseñársela a nadie durante 2 días, porque Ben estaba presente y porque la vergüenza se le había vuelto una piedra en la garganta. Finalmente se la llevó al herrero, que le dijo solo lo imprescindible. El banco enviaría un representante antes de fin de mes. No era una solución, pero era algo. Al menos sabía que el golpe venía. Aquella mañana de octubre, el viento barría la tierra seca del patio cuando Clara salió con un cubo vacío hacia el pozo. El cielo tenía ese color blanco sucio de los días sin misericordia. Ben estaba sentado en el escalón del porche, abrazando un caballo de trapo al que le faltaba un ojo de botón. «¿Hoy vamos al pueblo?», preguntó. «Si termino antes del mediodía, ¿puedo ir contigo?». Clara bajó la vista hacia él. El niño tenía los pómulos más marcados que en primavera. Había crecido un poco, pero no lo suficiente para explicar lo mucho que se le notaban los huesos. «Sí», dijo ella, «pero primero tienes que comer». Ben asintió con obediencia cansada. No era un niño revoltoso. La necesidad le había robado parte de la infancia. Dentro de la casa, sobre la mesa, esperaba la carta que había llegado la tarde anterior. El sobre estaba abierto. El papel, extendido y liso, como si por alisarlo pudiera volverse más comprensible. Clara la había mirado bajo la luz de la lámpara hasta que le dolieron los ojos. Había distinguido la palabra reclamación, había creído reconocer herencia o quizá herederos. Y abajo, una firma que no era la del gerente habitual del banco. Eso la inquietaba más que todo lo demás. Porque Daniel, en los últimos días, había repetido 2 veces la misma frase, incluso con la fiebre haciéndole decir disparates. «Busca en el baúl de cedro». Clara lo había hecho una semana después del entierro, con las manos temblando. Dentro había encontrado ropa vieja, un reloj roto, una caja de cartuchos vacía, el certificado de matrimonio y un sobre amarillento con el nombre de Daniel escrito por otra mano. No lo abrió entonces, le pareció una traición, lo devolvió al fondo y cerró el baúl. 2 meses más tarde, cuando llegó la segunda carta del banco, volvió a abrirlo. El sobre seguía allí. Dentro encontró un documento doblado varias veces y una carta más pequeña dirigida a Daniel por un abogado de North Platte. No entendió casi nada. Solo vio fechas, sellos y una firma elegante. Lo guardó todo junto con la nueva carta del banco, como si reunir papeles importantes fuera una forma de defenderse de ellos. Ahora ya tenía 4 documentos que podían condenarla o salvarla, y no podía leer ninguno. El sonido de unas ruedas en el camino la hizo levantar la cabeza. No era el carro del banco, era más ligero. Un coche médico angosto, con una sola mula parda y una caja de instrumentos bien sujeta detrás del asiento. Clara lo reconoció antes de verle el rostro al conductor. El doctor Esteban Salazar pasaba por la zona 2 veces al mes para atender partos, fiebres, cortes mal curados y pulmones gastados por el frío. No era viejo, aunque su expresión a veces lo hacía parecerlo. Tendría 35 años, quizá 36. Moreno, delgado, siempre bien afeitado, con una forma sobria de moverse que inspiraba confianza. Hablaba poco, cobraba menos de lo que debía y tenía la mala costumbre de fijarse en cosas que otros preferían no ver. Había atendido a Daniel en sus últimos días. También había sido quien cerró sus párpados. Clara sintió una punzada al verlo detener el coche frente al porche. «Señora Whitmore», saludó él al bajar. «Venía de la granja de los Bell y pensé en pasar. La señora Hargrove me dijo en el pueblo que Ben tuvo tos anoche». Ben ya estaba de pie, observándolo con esa mezcla de timidez y esperanza que reservaba para los adultos que no le daban órdenes. «Solo un poco», dijo Clara. «No quería molestarlo por eso. No me molesta revisar a un niño antes de que empeore». Eso lo cambió todo, porque mientras el médico subía al porche, mientras Ben se apartaba para dejarlo pasar, mientras Clara sostenía la puerta con una mano y con la otra apretaba sin darse cuenta el borde del delantal, algo dentro de ella tomó una decisión nacida de puro agotamiento.
Ya no podía seguir adivinando, ya no podía seguir entregando su destino a lecturas a medias, favores incómodos y palabras suavizadas por lástima. La carta seguía sobre la mesa. El doctor Salazar la vio en cuanto entró. Vio también los otros papeles, cuidadosamente apilados debajo, las esquinas gastadas por haber sido abiertos y cerrados demasiadas veces. Su mirada se detuvo un segundo allí y luego pasó al niño. Primero revisó a Ben. Le escuchó el pecho, le miró la garganta, le pidió que respirara hondo. Dijo que no era grave, que probablemente bastaría con jarabe, calor y vigilar la fiebre por la noche. Ben asintió muy serio, como si estuvieran hablándole de una tarea importante. Luego el niño salió al porche con su caballo de trapo y el médico empezó a guardar el estetoscopio en su maletín. Clara seguía de pie junto a la mesa. La luz gris de la ventana caía sobre la carta abierta, sobre el sello, sobre el nombre de un abogado que a ella no le decía nada y que, por alguna razón, empezaba a parecerle una amenaza. No sabía qué decir. Le ardía la cara antes incluso de abrir la boca. Pero algo había cambiado. Quizá era el cansancio, quizá la presencia tranquila de ese hombre en su cocina, quizá el simple hecho de que él ya la había visto en lo peor, arrodillada junto a una cama donde no había nada que hacer y no apartó la mirada. Clara bajó los ojos al papel, tragó saliva y, con una vergüenza tan vieja que parecía parte de sus huesos, habló al fin. «Doctor», dijo en voz baja, «necesito pedirle algo». Él levantó la vista. Y ella, por primera vez en su vida, lo confesó en voz alta. «No sé leer la carta que puede salvar mi rancho». El doctor Salazar no respondió de inmediato. No por sorpresa cruel, ni por juicio, sino porque entendió el peso exacto de lo que Clara acababa de entregar entre aquellas cuatro paredes. La vergüenza no estaba en las palabras. Estaba en la forma en que ella mantenía la barbilla firme para no temblar, en los dedos clavados al delantal, en la respiración corta de quien espera el golpe incluso cuando pide ayuda. Él dejó despacio el maletín sobre la silla más cercana. «De acuerdo», dijo con suavidad. «Léamela no puedo, pero sí puedo leérsela yo». Oh, Clara cerró los ojos solo un instante. No era alivio todavía, pero era algo. Oh, le tendió el papel como si quemara. El doctor lo tomó, desplegó también los otros documentos que había debajo y su expresión cambió a medida que avanzaba de una línea a otra. No de forma dramática, no frunció el ceño con exageración ni soltó una exclamación teatral, solo se quedó más quieto, más serio, y eso fue peor. Clara lo supo de inmediato. «¿Qué dice?», preguntó. Él leyó otra vez el encabezado y luego la firma. «Esta carta no es del banco». Al menos no solo del banco. Viene del despacho de un abogado del condado, un hombre llamado Ezra Bellamy. ¿Eso es malo? Depende de lo que venga detrás. Pasó a la segunda hoja, luego a la carta amarillenta que Clara había encontrado en el baúl de cedro. La desdobló con más cuidado que las otras. Sus ojos se movieron con rapidez, comparando fechas, nombres, sellos. Afuera, Ben golpeaba suavemente el porche con su caballo de trapo, inventando una batalla silenciosa. El sonido pequeño y rítmico pareció volverse insoportablemente frágil. «Doctor», dijo Clara otra vez, esta vez más tensa, «no me deje a oscuras». Él levantó la vista. Su marido tenía un hermano mayor. Clara parpadeó. «No, sí. O al menos eso dice esta carta del abogado de North Platte. Un medio hermano por parte de padre. Se llamaba Josiah Whitmore. El nombre no le decía nada. Daniel nunca lo había mencionado, nunca una vez en 5 años de matrimonio. Clara hizo el esfuerzo de rebuscar en la memoria, en alguna frase casual, en alguna noche de invierno, en algo. No encontró nada. Daniel nunca habló de él. Puede que no quisiera, o puede que lo creyera muerto. Espere. El doctor siguió leyendo. Aquí dice que Josiah Whitmore falleció en marzo del año pasado en Cheyenne, sin esposa, sin hijos legítimos reconocidos, y con una reclamación pendiente sobre una fracción de tierras mineras y una participación en un almacén de suministros ferroviarios. Clara lo miraba sin comprender del todo. «No entiendo. Significa que había dinero, o al menos bienes con valor».
Y según esta carta, su marido Daniel Whitmore fue localizado como heredero colateral. El silencio cayó tan de golpe que Clara oyó hasta el crujido de la madera bajo sus propias botas. Eso no puede ser, dijo. Eso dice este documento. El abogado escribió a Daniel en abril del año pasado. Le pedía que respondiera y presentara pruebas de parentesco para iniciar la reclamación legal. Clara miró el papel como si por fin pudiera obligarlo a hablar por sí mismo. Y si Daniel recibió esto, nunca respondió, o no a tiempo. Estaba enfermo en invierno, pero en abril aún podía montar. Lo sé, lo sé. El doctor pasó a la carta más reciente, la del día anterior. Esta nueva carta informa de algo más. El despacho Bellamy ha reabierto el expediente porque la parte correspondiente a Josiah no fue absorbida por el Estado. Al parecer, un socio del negocio ferroviario murió hace poco y hubo una revisión de activos. Han vuelto a buscar herederos. Clara apoyó una mano en el borde de la mesa. ¿Eso significa que usted y Ben podrían tener derecho a una parte de esa herencia? La palabra herencia no sonó como esperanza, sonó como una puerta demasiado lejana para ser real. ¿Podrían?, repitió ella. Sí, pero hay un problema. Claro que lo había. En aquellas tierras siempre lo había. ¿Qué problema? El doctor dejó la carta principal sobre la mesa y señaló una línea. El despacho exige respuesta formal en 10 días. Y solicita documentos, certificado de matrimonio, certificado de defunción de Daniel, prueba de nacimiento del niño y una declaración notarial. Si no se responde, el expediente podría cerrarse a favor de otros reclamantes o pasar a litigio del condado. Clara sintió que la cocina se estrechaba. 10 días, sí. No tengo dinero para abogados. Todavía no piense en eso. ¿Cómo no voy a pensarlo? La voz se le quebró por primera vez. El banco viene por la tierra. Debo $87. Apenas tengo harina para una semana. Y ahora resulta que hay una herencia enterrada en papeles que no puedo leer y que podría perder por no saber siquiera cómo contestar una carta. El doctor no la interrumpió. Clara se llevó una mano a la frente. No lloró. Todavía no. Pero tuvo que girarse hacia la ventana para recuperar el aire. No me diga que me calme, susurró. No iba a hacerlo. Eso la hizo volverse. Él seguía en el mismo sitio, sereno, firme, con las 2 manos apoyadas sobre la mesa y la expresión de un hombre que ya estaba ordenando el problema por dentro. Le voy a decir otra cosa, añadió. El banco no puede echarla esta semana si hay una reclamación patrimonial activa que pueda cubrir la deuda. Si conseguimos demostrar que existe una posible herencia, aunque aún no esté cobrada, podríamos ganar tiempo. Clara lo miró como si no se atreviera a creerlo. Podríamos intentarlo. No era una solución, pero era algo. Y en el oeste, a veces un comienzo era todo. Ben entró en ese momento con el caballo de trapo apretado contra el pecho. Mamá, ¿puedo darle agua a Daisy? Clara tardó un segundo en responder. La voz se le había ido a un lugar más hondo. Sí, cariño, pero no te acerques al pozo sin mí. Ben asintió y luego miró al doctor. ¿Voy a morirme por la tos? El doctor casi sonrió. No hoy. Ben pareció satisfecho con aquello y volvió a salir. Cuando la puerta se cerró, Clara apoyó ambas manos sobre la mesa y bajó la cabeza. No sabía que Daniel tenía familia. A veces los hombres entierran ciertas cosas tan hondo como pueden. O quizá no me consideró digna de saberlo. No haga eso. ¿Hacer qué? Culparse antes de tiempo por secretos que no eran suyos. Clara apretó la mandíbula. Quería discutir. Quería decir que llevaba meses sobreviviendo a base de culpas pequeñas y grandes, que la culpa era casi una habitación más de la casa. Pero no tenía fuerzas. El doctor reunió los papeles en orden. Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Tiene su certificado de matrimonio? Sí, en el baúl. ¿El certificado de defunción de Daniel? Creo que sí. Me lo dio el reverendo con otros papeles. Está guardado con la Biblia. ¿Y el registro de nacimiento de Ben? Clara dudó. Nunca lo vi. Él alzó la vista. ¿Nació aquí? Sí.
Con la partera la señora Bloom. Entonces quizá ella anotó algo en el registro del condado o conserva una constancia. Habrá que averiguarlo. ¿Habrá que ir al pueblo? Sí, hoy mismo, si puede. Clara soltó una risa seca, sin alegría. Míreme, no puedo presentarme ante un abogado como si supiera moverme en ese mundo. No tiene que hacerlo sola. La frase quedó entre ambos. Ella lo miró despacio. ¿Qué está diciendo? Que iré con usted. Clara se enderezó. No puedo pedirle eso. No me lo está pidiendo, se lo estoy ofreciendo. Doctor tiene pacientes, trabajo, una vida, y usted tiene 10 días. En realidad menos, porque el correo tarda y Bellamy está en el condado, no aquí al lado. Si esperamos, perdemos margen. Clara notó un calor extraño detrás de los ojos. No quería deberle nada a nadie. No otra vez, no más. Pero también sabía reconocer cuando una mano tendida no venía con cadena. No tengo cómo pagarle. No le he hablado de pago. Todo el mundo cobra algo, no siempre dinero. Ella sostuvo su mirada. ¿Entonces qué? El doctor pensó un momento, como si buscara una respuesta que no sonara más íntima de lo debido. Entonces me deberá la honestidad. Si hay algo más que Daniel no le dijo, si encuentra otro papel, si recuerda un nombre, me lo dirá sin ocultarlo por vergüenza o miedo. Puede hacer eso. Clara tardó en asentir. Sí, bien. Entonces empezaremos por el baúl. Subieron juntos a la habitación. Era pequeña, con una cama estrecha, una colcha descolorida y una cómoda con un cajón que nunca cerraba del todo. El baúl de cedro estaba al pie de la cama, igual que Daniel lo había dejado. Clara se arrodilló frente a él con una rigidez que el doctor notó, pero no comentó. Dentro estaban los restos de una vida interrumpida, 2 camisas de invierno, una navaja sin filo, un pañuelo de cuello, unas cartas viejas, el reloj roto. El doctor fue apartando cada cosa con respeto, sin invadir más de lo necesario. Clara encontró al fin el certificado de matrimonio, luego el de defunción, luego una libreta con cuentas del año anterior. Aquí, dijo ella, sacando otro sobredoblado. Él lo tomó. No era del abogado. Era una carta sin abrir, con manchas de humedad en una esquina. El nombre de Daniel estaba escrito con tinta marrón ya corrida. El sello era de Cheyenne. Fecha, 2 meses antes de la muerte de Daniel. ¿Nunca la abrió?, preguntó el doctor. Clara negó con la cabeza. No la había visto. Él la abrió con cuidado. Leyó en silencio. Esta vez su expresión sí se endureció. ¿Qué? El doctor dudó apenas un segundo. Es del socio ferroviario del hermano. Dice que alguien en Red Willow estaba intentando hacerse pasar por representante de Daniel Whitmore para cobrar anticipos sobre la reclamación. Clara lo miró sin entender. ¿Quién? No da nombre. Solo dice que tuvo noticias de un intermediario del banco local que ofrecía resolver el asunto a cambio de una sesión firmada. El estómago de Clara se cerró. El banco, no puedo asegurarlo todavía, pero si alguien del banco supo antes que ustedes de esta herencia, no terminó la frase, no hacía falta. Clara lo supo de inmediato. Lo supo en la forma en que el gerente del banco la había mirado 2 meses antes, demasiado seguro, demasiado paciente, como un hombre que espera no solo una deuda, sino algo más. Lo supo recordando cómo insistió en revisar los papeles de Daniel por si había algún valor recuperable. Lo supo con una claridad helada. No me mienta, dijo ella, aunque él no había hablado. ¿Cree que intentaron robarlo? El doctor no apartó la mirada. Creo que alguien sabía más de lo que debía, y creo que eso convierte esto en algo más peligroso que una simple deuda. Abajo, en el patio, Ben llamó a su madre porque Daisy había tirado el cubo. La voz del niño sonó limpia, inocente, completamente ajena a la clase de hombres que husmeaban entre papeles de muertos. Clara se puso en pie tan rápido que casi perdió el equilibrio. Entonces no tenemos 10 días, dijo. No, tenemos hoy. Él asintió una sola vez. Sí, y conviene que el pueblo no sepa todavía por qué vamos. Clara apretó los documentos contra su pecho. Ya no temblaba, o al menos no como antes. El miedo seguía allí, pero había cambiado de forma. Ya no era solo el miedo de perder.
Era el miedo de haber sido engañada mientras enterraba a su marido y daba de comer a su hijo con las últimas monedas. Eso lo cambiaba todo. Bajaron juntos con los papeles. Ben estaba en la puerta, con las botas sucias y el cabello alborotado por el viento. ¿Vamos al pueblo?, preguntó. Clara miró al doctor, luego al niño, luego a la carretera. Sí, cariño, dijo al fin. Vamos al pueblo. Y mientras lo decía, lo supo de inmediato. La verdadera pelea no empezaba con la deuda, empezaba con quien había puesto la mano primero sobre lo que le pertenecía a su hijo. El trayecto hasta Red Willow se hizo más largo de lo normal, quizá porque Clara llevaba los papeles apretados contra el pecho como si fueran un animal vivo capaz de escaparse. Ben iba sentado a su lado en el banco del carro, con las piernas demasiado cortas para alcanzar el borde y el caballo de trapo sujeto por una oreja. El doctor Salazar guiaba la mula desde delante, con una mano firme en las riendas y la otra descansando cerca del freno, atento al camino y a los pensamientos que no se estaban diciendo. El viento arrastraba polvo fino sobre la carretera. A lo lejos, el pueblo parecía lo de siempre: la aguja de la iglesia, la hilera de fachadas de madera, el techo del hotel, la torre baja del banco, demasiado sólida para resultar tranquilizadora. Clara lo miró y sintió el mismo nudo de siempre, pero más afilado. Antes veía allí una amenaza, ahora veía una posible trampa. Ben fue el primero en romper el silencio. ¿Vamos por jarabe o por papeles? Por las dos cosas, dijo el doctor. ¿Y después volveremos con Daisy? Sí. Ben pareció satisfecho. Los niños aceptaban el orden del mundo siempre que alguien les diera una respuesta clara. Clara envidió esa facilidad por un momento. Entraron en Red Willow poco antes del mediodía. Había 2 carros frente a la tienda general, un grupo de hombres junto al abrevadero y 3 mujeres saliendo de la mercería con paquetes envueltos en papel marrón. Varias cabezas se volvieron al ver llegar a Clara con el doctor. No era raro verla en el pueblo. Sí lo era verla con expresión tan cerrada y con un hombre caminando a su lado como si ambos compartieran un propósito. No mire al banco, dijo el doctor en voz baja, sin girarse hacia ella. Ya lo hice. Entonces no vuelva a hacerlo. Clara enderezó la espalda. No soy una niña, no, pero ahora mismo cualquiera que vea miedo en su cara entenderá que ocurre algo. Eso la irritó lo suficiente para ayudarla. El enfado era más útil que el temblor. Dejaron primero a Ben con la señora Hargrove, la costurera, una mujer seca en las maneras pero buena con los niños. Tenía el taller detrás de la mercería y olía siempre a almidón, jabón y tela nueva. Cuando abrió la puerta y vio a Clara, luego al doctor, luego al niño, comprendió sin necesidad de demasiadas explicaciones que algo no andaba bien. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 1 hora, quizá 2, dijo Clara. La señora Hargrove miró a Ben. Tengo un cajón lleno de botones que necesitan clasificación. Trabajo importante. Ben asintió con solemnidad y se dejó atraer hacia adentro. Antes de desaparecer, volvió la cabeza. Mamá, sí, no tardes. El corazón de Clara dio un tirón. No tardaré. Cuando la puerta se cerró, el doctor indicó la acera opuesta. Primero el registro del condado. El edificio estaba detrás de la oficina del sheriff, un bloque de madera gris con 2 ventanas sucias y una bandera que apenas se movía. Dentro olía a tinta, polvo y papeles viejos. Un ventilador inmóvil colgaba del techo sin ninguna intención de ayudar a nadie. Tras el mostrador había un hombre delgado, de cuello demasiado largo y bigote escaso, al que Clara recordaba vagamente de funerales y elecciones. Señor Larkin, saludó el doctor. Necesitamos consultar un registro de nacimiento de hace 6 años. Ben Whitmore, nacido en la propiedad de Daniel Whitmore, al norte de Red Willow. Larkin alzó las cejas. No es día de consulta pública. Entonces haga una excepción. ¿Y por qué habría de hacerlo? El doctor apoyó las manos en el mostrador. No alzó la voz, no hizo falta, porque si ese registro existe y no se encuentra hoy, podría haberse involucrado un despacho del condado, una reclamación patrimonial y quizá una impugnación contra el banco local. Y si yo fuera usted, preferiría no figurar como el hombre que demoró el trámite. Larkin parpadeó, luego miró a Clara.
Ella sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. «Que espere aquí», murmuró al fin. Desapareció por una puerta interior y los dejó solos entre archivadores y montones de legajos atados con cuerda. Clara soltó el aire lentamente. No sabía que podía hablar así. «Yo sí, lo hace a menudo. Solo cuando no me queda más remedio». Volvió Larkin con un libro grueso bajo el brazo. Lo dejó sobre el mostrador y pasó páginas con dedos manchados de tinta hasta dar con una línea del año correspondiente. Aquí está. Benjamin Daniel Whitmore, nacido el 17 de marzo. Asistencia de la partera Ellen Bloom. Padres, Daniel Whitmore y Clara Whitmore, née Carter. Clara apretó los dedos contra el borde del mostrador. Ahí estaba, negro sobre blanco. Su hijo existía también para el papel, no solo para su abrazo. «Necesito una copia certificada», dijo el doctor. Larkin hizo una mueca. «Eso cuesta 50 centavos». Clara notó cómo el calor subía por su cuello. Iba a decir que no los tenía cuando el doctor ya había dejado 2 monedas sobre la madera. «Hoy mismo». Larkin tomó las monedas y se dispuso a escribir. «¿Algo más?» El doctor intercambió una mirada rápida con Clara. «Sí. ¿Se registró alguna sesión, reclamación o escritura reciente a nombre del difunto Daniel Whitmore o de su medio hermano Josiah Whitmore?» Larkin se quedó quieto apenas un instante. Fue breve, pero Clara lo vio. «No sabría decirle sin revisar más libros». «Revise. Eso lleva tiempo. Tenemos tiempo para esperar». Larkin humedeció sus labios. «Vuelvan más tarde». «No», dijo Clara antes de poder frenarse. «Revise ahora». El hombre la miró con desagrado, como si las viudas debieran hablar menos y agradecer más. Pero algo en su expresión cambió al ver que el doctor no se movía. «Está bien». Trajo un segundo libro, luego un tercero. Buscó con lentitud estudiada, demasiado lenta para ser inocente. Clara sintió que la impaciencia se le volvía pulso en las sienes. Al cabo de varios minutos, Larkin carraspeó. «¿No hay sesiones a nombre de Daniel Whitmore y de Josiah?», preguntó el doctor. Otra pausa. «Hay una anotación de intención de reclamación presentada por un intermediario». Clara se quedó helada. «¿Qué intermediario?». Larkin no respondió enseguida. «Un tal Gideon Price». El nombre no significó nada para Clara. Para el doctor sí. «Trabaja para el banco», dijo, sin apartar la vista del escribiente. Larkin encogió un hombro. «Hace recados para varios». ¿Cuándo se presentó esa intención? Larkin pasó un dedo por la línea. «Hace 4 meses». Clara sintió que algo duro se asentaba dentro de ella. 4 meses. Daniel llevaba ya 5 muerto. Ella apenas había conseguido pagar harina y lámparas, y mientras tanto, alguien del banco había empezado a mover papeles sobre una herencia que ni siquiera ella conocía. «¿Con qué autoridad?», preguntó el doctor. «Aquí dice, en representación de posibles intereses acreedores del First County Bank sobre bienes vinculados a Daniel Whitmore». «Eso no es una autoridad legal», dijo el doctor más frío ahora. «Eso es una maniobra preventiva». Larkin cerró el libro. «Yo solo registro lo que me traen». «Y nosotros solo necesitábamos saberlo», respondió el doctor. Salieron con la copia certificada del nacimiento de Ben y una confirmación mucho más peligrosa de lo que Clara esperaba. En la acera, la luz del mediodía parecía demasiado blanca. «Lo sabían», dijo ella. «Sí, antes que yo. Sí. Y fueron por ello mientras yo estaba vendiendo mantequilla para comprar carbón». La rabia le hizo daño en la garganta. No lloró, tampoco tembló. Algo más seco y más firme estaba tomando su lugar. El doctor guardó la copia entre los otros documentos. «Ahora necesitamos ver a la partera Bloom, si puede declarar que asistió al nacimiento y que usted es quien dice ser, mejorará su posición. Vive al sur de la iglesia». «Lo sé». La encontraron en una casita baja con enredaderas secas trepando por el porche. Ellen Bloom era pequeña, huesuda, y tenía los ojos de quien ha visto demasiadas mujeres sufrir y sobrevivir. Reconoció a Clara al instante. «La viuda Whitmore», dijo, «y el doctor Salazar». «Eso no parece visita social». Dentro, el doctor explicó lo justo.
La vieja partera escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando oyó el nombre del banco, bufó. Sabía que esos buitres acabarían metiendo el pico donde no debían. ¿Puede firmar una declaración?, preguntó el doctor. ¿Puedo hacer más que eso? Puedo jurar ante quien haga falta que ese niño nació de tus entrañas un martes de lluvia y que su padre casi se desmaya al primer llanto. Clara, pese a todo, casi sonrió. La partera redactó una nota de su puño y letra, breve y contundente, certificando el nacimiento de Ben, la presencia de Daniel y la identidad de Clara. Luego añadió otra frase sin que nadie se lo pidiera. La viuda no ha abandonado la propiedad ni la filiación del menor desde el fallecimiento del marido. El doctor leyó la línea y asintió. Eso ayuda. Ya lo sé, dijo la vieja. Llevo 40 años viendo hombres intentar robarles a mujeres lo que no pudieron quitarles en vida a sus maridos. Clara apretó la nota entre los dedos. Gracias. No me des las gracias todavía. Ya fuiste al abogado. Aún no. La partera miró al doctor. Entonces date prisa. Si Bellamy ha mandado carta, alguien más la ha leído antes. Eso fue suficiente para que salieran de nuevo. En la calle principal el banco quedaba a media manzana. Clara lo vio de reojo. Esta vez no bajó la mirada. En la puerta, como si lo hubiera invocado su pensamiento, apareció un hombre bajo, de traje marrón demasiado ajustado y sombrero claro. Llevaba un portafolios bajo el brazo y una expresión de suficiencia que Clara reconoció sin haberlo tratado nunca. Gideon Price, dijo el doctor en voz baja. El hombre los vio. Su sonrisa no llegó a los ojos. Doctor Salazar, señora Whitmore, qué coincidencia. Clara sintió el impulso de seguir de largo. El doctor se detuvo. Así que ella también. Señor Price, dijo él. Price bajó un escalón. Lamento no haber pasado antes por su propiedad, señora. El gerente del banco quería hablar con usted sobre ciertas opciones de refinanciación. ¿Refinanciación?, repitió Clara. Siempre intentamos ayudar a nuestros deudores responsables. A veces hay documentos, derechos, gestiones que una viuda sola no está en posición de comprender. La frase cayó como una bofetada limpia. Clara lo supo de inmediato. Aquel hombre había contado con su ignorancia, con su dolor, con el tiempo que tarda una mujer en enterrar a un marido y seguir dando de comer a un hijo. No me mienta, dijo ella. Price pestañeó, sorprendido. Le ruego, sabía lo de la herencia. La sonrisa del hombre se tensó. No sé de qué me habla. Presentó una intención de reclamación hace 4 meses en el registro del condado. Ahora sí cambió su cara, apenas, pero lo suficiente. Eso era un trámite de protección del acreedor, sin autoridad del heredero, intervino el doctor. Sin consentimiento de la viuda, sin notificación, muy audaz. Price se rehízo pronto. El banco tiene derecho a proteger sus intereses, no a apropiarse de lo ajeno antes de que la familia del difunto sepa siquiera que existe, dijo Clara, y se sorprendió de la firmeza de su propia voz. No va a tocar un papel más de mi marido. Varias personas en la acera empezaban a mirar. Price también lo notó. Señora Whitmore, le aconsejo prudencia. Estas cuestiones legales pueden volverse muy costosas. A veces una solución amistosa ya ha hecho suficiente daño, lo cortó el doctor. Price clavó los ojos en él. Esto no le concierne. Ahora sí. Clara no sabía qué era más peligroso, la calma del doctor o la ira apenas contenida del hombre del banco. Price carraspeó, recompuso el gesto y dio un paso atrás. Como quieran, solo recuerden que la deuda vence en breve. Y usted recuerde, dijo Clara, que ya no estoy sola. Él la miró un segundo más. Luego entró al banco sin despedirse. El pulso le latía tan fuerte que Clara tuvo que apretar los papeles contra el pecho para que no se notara el temblor de sus manos. El doctor no la tocó. No todavía, solo dijo, «Bien, no me siento bien. No hablo de eso». Ella soltó el aire con una mezcla extraña de miedo y satisfacción. ¿Y ahora? Ahora el abogado. La oficina del señor Mercer estaba detrás del hotel, en un segundo piso con ventanas estrechas y una placa discreta en la puerta. Thomas Mercer, Asuntos Civiles y Agrarios.
No era Bellamy, el del condado, pero era un abogado local, y eso bastaba para empezar. Mercer era un hombre de cabello ralo, chaleco gris y ojos inteligentes que parecían cansados de la estupidez ajena. Escuchó sin interrumpir mientras el doctor exponía los hechos y Clara colocaba uno a uno los documentos sobre la mesa. Certificado de matrimonio, defunción, nacimiento, carta del viejo abogado, nueva carta de Bellamy, nota de la partera. El abogado leyó todo 2 veces. Vaya, murmuró al fin. El banco ha estado jugando sucio. Clara notó que aquella confirmación dicha por un hombre de leyes pesaba distinto que la sospecha. ¿Tenemos alguna posibilidad?, preguntó. Mercer la miró por encima de las gafas. Sí, pero no si se queda quieta. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. Lo primero, responderemos hoy mismo a Bellamy notificando que la viuda y el hijo legítimo del difunto reclaman formalmente la posición hereditaria de Daniel Whitmore. Lo segundo, pediremos suspensión de cualquier actuación del banco sobre la propiedad hasta que se determine el alcance de la herencia. Lo tercero, alzó la vista. Lo tercero es decidir si quiere pelear de verdad. Clara no entendió. ¿Qué quiere decir? Que si demuestro que Price actuó sin mandato legal y que el banco intentó adelantarse al cobro de bienes no adjudicados, puedo llevar esto ante el juez del condado. Pero si hago eso, el banco dejará de fingir cortesía. Irán a por usted con todo lo que tengan, la deuda, los intereses, su ignorancia de los papeles, cualquier retraso, cualquier firma ausente. Clara pensó en Ben clasificando botones al otro lado del pueblo, en Daisy, en el baúl de cedro, en Daniel diciendo busca dentro si el banco aprieta demasiado. Pensó también en la sonrisa de Price, y lo supo. Entonces pelearemos. Mercer asintió como si esa fuera la única respuesta digna. Bien, porque esto no ha terminado. En realidad, señora Whitmore, acaba de empezar. Mercer no perdió tiempo. Apenas Clara pronunció aquellas palabras, el abogado cambió de postura, se remangó con un gesto breve y empezó a moverse como un hombre que por fin veía una pelea digna de su oficio. Necesito su firma aquí, aquí y aquí, dijo, empujando 3 hojas hacia ella. No se preocupe, voy a leerle cada línea antes. Y lo hizo. Despacio, claro, sin una sola pizca de condescendencia. Clara escuchó cada frase con una atención feroz, como si al oírlas pudiera recuperar todos los años en que la tinta había sido una muralla levantada contra ella. Reclamación sucesoria, suspensión cautelar, representación provisional de la viuda y del menor, notificación al despacho Bellamy, solicitud de revisión de actuación acreedora. Palabras grandes, frías, pero ya no incomprensibles. Cuando Mercer terminó la primera hoja, levantó la vista. ¿Lo ha entendido? Sí. Entonces firme. Clara tomó la pluma con dedos rígidos. Escribió su nombre despacio, como siempre, Clara Whitmore. La caligrafía no mejoró por la urgencia, pero tampoco se quebró. El doctor Salazar, sentado a su lado, no dijo nada. Sin embargo, ella sintió su atención quieta, firme, como una mano que no aprieta pero tampoco se aparta. Firmó la segunda, luego la tercera. Mercer sopló la tinta fresca. Bien, ahora escúcheme con cuidado. Voy a enviar un telegrama corto al despacho Bellamy y una carta por correo urgente con copias de estos documentos. Eso nos da una posición, no una victoria, solo una posición. ¿Y el banco?, preguntó Clara. El banco se moverá en cuanto note que alguien le ha puesto una cerca delante. Price no es listo, pero sí obediente. El gerente, en cambio, me preocupa más. Edwin Crowley, dijo el doctor. Mercer asintió. Ese mismo. Crowley lleva 15 años comprando desesperación al precio de la harina. Si creyó que podía cobrarse una herencia antes de que la familia del muerto levantara la cabeza, no va a renunciar con elegancia. Clara sintió que la rabia volvía seca y útil. Que no renuncie. Mercer la observó un segundo, como calibrando algo en ella. Eso está bien para decirlo aquí. Lo difícil será sostenerlo cuando empiecen los rumores. ¿Qué rumores? Que usted sedujo al doctor para meterse en asuntos legales, que el banco solo intentaba ayudarla, que su marido escondió deudas peores, que la herencia es un invento, que usted quiere quedarse con dinero que no le corresponde.
El pueblo elegirá bando antes de conocer la verdad. Siempre lo hacen. Clara guardó silencio, no porque dudara de él, sino porque sabía que tenía razón. Ya podía imaginar las voces bajas junto al abrevadero, las miradas que resbalan sobre una mujer sola y deciden qué clase de moral le atribuyen. Lo había visto antes, cuando murió Daniel, cuando vendió mantequilla en invierno, cuando dejó de llevar luto cerrado porque Ben necesitaba que ella pareciera viva. Entonces que hablen, dijo al fin. Mercer casi sonrió. Eso ayuda. Ahora otra cosa. ¿Tiene usted dónde guardar estos documentos fuera de su casa? Clara frunció el ceño. ¿Por qué no en mi casa? Porque si yo fuera Crowley y supiera que una viuda analfabeta acaba de descubrir que puede quitarme una herencia de las manos, intentaría poner distancia entre ella y el papel que la protege. La sangre se le enfrió. ¿Cree que entrarían en mi casa? Creo que los hombres que se adelantan a cobrar sobre bienes no adjudicados no suelen detenerse por escrúpulos menores. El doctor habló entonces. Se quedarán conmigo esta noche. Clara se volvió hacia él. No, sí, doctor, no es una invitación social, señora Whitmore. Es prudencia. Mercer intervino sin levantar la voz. Estoy de acuerdo, al menos hasta que yo presente la suspensión mañana por la mañana en el juzgado de distrito. Después de eso, cualquier movimiento del banco será más visible. Clara apretó los labios. La idea de dejar su casa le desagradaba profundamente. Una casa pobre seguía siendo una fortaleza cuando todo lo demás se había ido, pero también pensó en Ben dormido en su cama, en el baúl, en la ventana de la cocina que no cerraba bien desde el último viento fuerte. Ben tiene escuela de lectura con la señora Pike al amanecer, murmuró. La perderá un día, dijo el doctor. Sobrevivirá. Mercer dobló las cartas y las metió en sobres. Llévese solo lo necesario y no le diga a nadie dónde pasará la noche. Salieron de la oficina con el día ya inclinado hacia la tarde. El pueblo seguía allí, igual por fuera, pero Clara lo veía distinto, como si cada fachada pudiera esconder ojos y cada saludo tuviera filo por debajo. Recogieron a Ben en la mercería. El niño salió contento, con un bolsillo lleno de botones desparejados que la señora Hargrove le había regalado por servicios distinguidos. Cuando vio la cara de su madre, frenó un poco. ¿Ha pasado algo malo? Clara se agachó hasta quedar a su altura. Han pasado cosas importantes. ¿Malas? Ella vaciló. Todavía no lo sabemos. Ben aceptó aquello con la seriedad de quien intenta parecer mayor de lo que es. Luego miró al doctor. ¿Sigo sin morirme hoy? Sigue sin morirte hoy. Eso pareció resolverle el mundo por un rato. Antes de salir del pueblo, el doctor insistió en hacer una última parada en la botica para recoger el jarabe. Mientras esperaba fuera con Ben, Clara sintió una presencia a su izquierda. Giró la cabeza y vio a la señora Patterson, la del almacén, con una cesta de compras colgada del brazo. La mujer no era chismosa por placer, pero vivía en Red Willow, y eso bastaba para que oyera demasiado. Clara dijo con cautela: vi a Price entrar 2 veces al banco esta tarde con muy mala cara, y luego vi salir al señor Crowley. Clara notó cómo se tensaba. Y no me gusta cómo miraron hacia la calle del juzgado. Eso confirmó lo que Mercer temía. Gracias. La señora Patterson bajó la voz. Si necesitas dejar algo a salvo, mi sótano es seco y tiene llave. Clara la miró con sorpresa. No quiero meterte en esto. Ya estoy en esto. Todos lo estamos, aunque algunos aún no lo sepan. Crowley lleva años quedándose con granjas por la mitad de lo que valen. Si por una vez alguien le planta cara, más de uno va a estar mirando en silencio y deseando que ganes. No era mucho, pero era un comienzo. El doctor regresó con el frasco de jarabe y la vio hablando con la mujer. No preguntó. Solo hizo una breve inclinación de cabeza a modo de saludo y condujo a Clara y a Ben hacia el carro. El viaje de vuelta fue más tenso, no por lo que se decía, sino por lo que no. 2 veces el doctor miró detrás, una al salir del pueblo, otra al tomar el desvío hacia el norte. ¿Nos siguen?, preguntó Clara. No todavía. Eso no suena tranquilizador. No pretendía serlo. Ben, cansado por la tarde larga, empezó a cabecear contra el hombro de su madre.
Clara lo acomodó mejor y le pasó una mano por el pelo. El niño olía a polvo, jarabe derramado y sol. Cosas pequeñas, cosas reales, cosas por las que valía la pena pelear. La casa del doctor Salazar no estaba en el pueblo, sino a poco más de 1 milla al este, cerca del arroyo bajo, en una parcela modesta, con una casa de 2 habitaciones, un cobertizo, un pequeño establo y un porche limpio sin una tabla fuera de lugar. No parecía la casa de un hombre rico, sí la de un hombre ordenado. Todo tenía sitio, todo estaba atendido. Clara lo observó mientras él ayudaba a bajar a Ben ya medio dormido. No sabía que vivía solo, dijo, y se dio cuenta tarde de que había abandonado el usted. Él también lo notó, pero no la corrigió. Vivo solo. Pensé que quizá una esposa. No, no quise. No pasa nada. Abrió la puerta y los hizo pasar. Dentro olía a café, cuero limpio, alcohol medicinal y madera seca. Había una estantería llena de libros, una mesa robusta, 2 sillas que no hacían juego, un perchero, una cocina pequeña pero impecable. Sobre una repisa descansaban un reloj de latón, una lámpara de queroseno y una fotografía de una mujer mayor con expresión severa. Ben, demasiado cansado para la timidez, miró alrededor con interés. Tu casa parece un médico. El doctor dejó el sombrero sobre el perchero. Eso espero. Clara casi sonrió. ¿Dónde dormiremos? Ven en mi habitación. Usted en la de invitados. ¿Y tú? En la silla si hace falta. No hace falta. Él la miró. No empiece. No estoy empezando. Solo digo que no voy a echarte de tu cama. No me está echando de nada. Entonces dormiremos como personas sensatas. El niño en la cama pequeña conmigo, tú en la tuya. El doctor cruzó los brazos. No cabe. Ben sí. Usted no. Clara soltó aire por la nariz, cansada. Bien. Entonces yo en la silla. Tampoco. Eres un hombre terco. Sí. Ben, ajeno a la negociación, ya estaba examinando un frasco de piedras lisas en la repisa. ¿Puedo tocar esto? Sí, pero no lo dejes caer. El doctor se volvió a Clara. Tú en la habitación de invitados. Ven conmigo. Y eso no está en discusión. Aquello la irritó por un segundo. Luego comprendió que no era autoridad vacía. Era costumbre de proteger. Y algo en eso, en aquella firmeza sin dureza, la desarmó más de lo que habría querido. Está bien, dijo. Prepararon una cena sencilla. Pan, queso, un guiso recalentado y manzanas cocidas. Ben comió con el hambre limpia de los niños y luego se quedó dormido casi sentado, con la cuchara aún en la mano. El doctor lo llevó a la cama sin esfuerzo. Clara lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Cuando regresó, él dejó sobre la mesa una caja metálica. Aquí guardaremos los documentos esta noche. ¿Siempre tienes una caja así preparada? Siempre tengo algo preparado. Clara pasó un dedo por la tapa. ¿Tienes miedo? Él tardó un momento en responder. Sí. La franqueza la sorprendió. Pensé que dirías que no. Sería mentira. ¿Miedo de qué? El doctor apoyó ambas manos en la mesa. De que Crowley juegue sucio. De que Mercer no llegue a tiempo mañana. De que el despacho Bellamy ya esté inclinado hacia quien pague más. De que una mujer que ha sobrevivido sola tanto tiempo piense que pedir ayuda la hace débil y trate de volver a su casa esta misma noche. Clara sostuvo su mirada. No soy tan tonta. No, solo estás acostumbrada a no deberle nada a nadie. Eso la dejó inmóvil. No sabía qué decir a eso porque era verdad. Porque cada favor había tenido casi siempre un peso escondido. Porque aceptar ayuda se parecía demasiado, a veces, a poner la garganta bajo otra mano. No sé hacer esto, admitió al fin. ¿Qué cosa? Depender de alguien. La cocina se quedó muy quieta. Él no avanzó, no la tocó, no suavizó la frase con compasión innecesaria. No te estoy pidiendo que dependas de mí, dijo. Te estoy pidiendo que no pelees sola cuando no hace falta. Clara bajó los ojos a la caja metálica, luego al sobre de Bellamy,
luego a sus propias manos. Algo había cambiado, murmuró casi para sí. Sí, esta mañana solo quería conservar el rancho una semana más. Y ahora, levantó la vista. Ahora quiero que paguen por haber intentado quitárselo a mi hijo. El doctor asintió una sola vez. Eso lo cambia todo. Afuera, un golpe seco sonó contra el porche. Ambos se quedaron inmóviles. No fue fuerte, solo un peso breve sobre la madera. Luego silencio. El doctor alargó la mano hacia el cajón de la mesa y sacó un revólver. Clara sintió cómo se le helaba la espalda. «¿Quién es?», susurró. Él levantó un dedo pidiéndole silencio. Fue hacia la puerta sin hacer ruido, se colocó a un lado del marco y esperó. Otro golpe, esta vez acompañado de una voz. «Doctor, ¿está despierto?». El aire regresó de golpe a los pulmones de Clara. «Es Mercer», dijo el doctor, reconociendo el tono. Abrió la puerta, pero no bajó el arma hasta ver al abogado solo, en el porche, con el abrigo mal puesto y una carpeta bajo el brazo. Mercer entró sin ceremonia. «Perdón por la hora. No podía esperar a mañana». Vio a Clara. Vio la caja. Vio el revólver todavía en la mano del médico y no hizo comentario alguno. «¿Qué pasa?», preguntó Clara. Mercer dejó la carpeta sobre la mesa. «Pasa que Crowley se movió más rápido de lo que esperaba. Acabo de saber que presentó esta tarde una solicitud de embargo acelerado por incumplimiento agravado». Clara se quedó helada. «¿Puede hacerlo? Puede intentarlo. Alega deterioro de la propiedad, riesgo de fuga de activos y abandono inminente de la obligación». «Eso es mentira». «Lo sé, pero la mentira correcta, dicha a la hora correcta, puede volverse un problema muy real antes del amanecer». El doctor dejó por fin el revólver sobre la repisa. «¿Qué necesitas?». Mercer abrió la carpeta. «Necesito que mañana, al primer toque de campana, Clara esté en el juzgado del distrito conmigo, con el niño, con los documentos y con cualquier testigo que pueda hablar de su permanencia en la propiedad y del intento del banco de adelantarse a la herencia». Clara sintió un vacío frío en el estómago. «¿Un juzgado? Sí. Mañana? Sí. No sé qué decir ante un juez». Mercer la miró con dureza sobria. «Entonces aprende esta noche una sola frase y no te apartes de ella. No abandoné la tierra de mi marido, no autoricé al banco a reclamar mi herencia y no permitiré que separen a mi hijo de su hogar. Lo demás lo haré yo». Clara apretó el borde de la mesa. «Pueden quitármelo todo mañana». Mercer no mintió. «Pueden intentarlo». La habitación quedó en silencio. Desde el pasillo llegó la respiración profunda de Ben dormido, tranquila, ignorante del hecho de que al amanecer su casa, su vaca, su cama y hasta el nombre de su padre podrían quedar en manos de hombres con tinta en los dedos. Clara enderezó los hombros. Ya no estaba sola, no, pero tampoco estaba a salvo, aún no. Y lo supo de inmediato. La noche que debía protegerlos acababa de convertirse en la última antes de una batalla pública. Clara no durmió más de una hora seguida. Cada vez que cerraba los ojos veía la puerta del juzgado, el rostro pulido de Crowley, la sonrisa corta de Gideon Price, el sello del banco estampado sobre su vida como si fuera una marca de ganado. Se levantó antes del amanecer, cuando la casa del doctor aún estaba en penumbra y la lámpara del pasillo era apenas un círculo amarillo contra la madera. Encontró al doctor Salazar ya vestido en la cocina, preparando café. «Tampoco dormiste», dijo ella. «Dormí lo suficiente». No era verdad, pero no discutió. Sobre la mesa estaban la caja metálica, los documentos atados con una cinta y una bolsa pequeña con pan, queso y 2 manzanas. Había pensado en todo. «Mercer dijo que necesitábamos testigos», murmuró Clara. «Los tendremos». «¿Quiénes?». «La partera Bloom, la señora Hargrove, y si la señora Patterson mantiene el coraje de ayer, también ella». Clara tomó aire. No sabía que tanta gente vería esto. El pueblo siempre mira. La diferencia es si hoy mirará en silencio o si alguien abrirá la boca. Ben apareció en el umbral frotándose los ojos, despeinado y con la camisa torcida. «¿Ya es mañana?». «Ya es mañana», dijo Clara. «¿Y vamos a ganar?».
La pregunta cayó limpia, terrible en su simpleza. Clara se agachó frente a él y le arregló el cuello. Vamos a decir la verdad. Eso no es lo que pregunté. El doctor, detrás de ella, dejó una taza sobre la mesa. Eso es lo más cerca de ganar que puede estar una persona decente. Ben pareció pensarlo. Luego asintió, como si aceptara un trato que no terminaba de gustarle, pero que entendía suficiente. Salieron con la primera luz. El aire de octubre cortaba la cara y olía a tierra fría. La mula avanzó con buen paso, y el camino al pueblo se hizo en un silencio más sereno que el del día anterior. No porque hubiera menos miedo, sino porque ya no quedaba espacio para imaginar. La batalla tenía hora. Cuando llegaron a Red Willow, el juzgado ya tenía gente en la escalinata. No toda por curiosidad. Algunos habían venido por asuntos propios, otros, sin embargo, estaban allí por ellos. Clara reconoció a la partera Bloom con su chal gris y la espalda recta, a la señora Hargrove, seca como una tabla, con Ben agarrado de la mano, a la señora Patterson, con la boca apretada y un sombrero demasiado bueno para una mañana de pelea. Incluso vio al reverendo Pike hablando en voz baja con Mercer junto a la puerta. Y al otro lado de la escalinata, bajo la sombra del pilar izquierdo, estaban Crowley y Gideon Price. Crowley era más alto de lo que Clara esperaba, con el pelo peinado hacia atrás y un abrigo negro impecable. Tenía la cara de los hombres que nunca se ensucian las manos aunque vivan de la mugre ajena. No sonreía. Eso lo hacía peor. Price sí sonrió al verlos. Crowley no. Solo miró a Clara como si por fin se hubiera materializado una molestia que esperaba resolver con una firma. Mercer bajó los escalones al encuentro de ellos. «Han adelantado la audiencia de medidas provisionales», dijo sin preámbulos. «Crowley quiere el embargo antes de que Bellamy confirme recepción de nuestra reclamación». «¿Puede hacerlo?», preguntó Clara. «Puede intentarlo». «Ya te lo dije. Deja de decirlo como si fuera poco». Mercer la miró, luego asintió, casi con respeto. «Bien, entonces escucha. No hables más de la cuenta. No adivines, no rellenes silencios. Si no entiendes una pregunta, dices que no la entiendes. Si te provocan, respiras. Si Crowley te mira como si fueras poca cosa, recuerdas que quiere algo tuyo y no sabe conseguirlo limpiamente». Clara apretó la caja metálica contra el pecho. «Lo recordaré». Entraron. La sala del juzgado era más pequeña de lo que había imaginado. Bancos de madera, un estrado elevado, dos ventanas altas por donde entraba una luz dura que no calentaba nada. El juez Morrison aún no había llegado, pero el secretario ya preparaba papeles. Clara sintió un mareo breve. El doctor lo notó antes que nadie. «Siéntate», dijo en voz baja. «No, Clara. Si me siento ahora, no me levanto». Él no insistió. Ben se acomodó entre la señora Hargrove y la partera Bloom, con el caballo de trapo escondido bajo el abrigo. Se veía demasiado pequeño para estar allí. Eso le dio a Clara una fuerza amarga que necesitaba. Cuando el juez entró, la sala se puso de pie. Era un hombre gris en todos los sentidos útiles. Pelo gris, traje gris, expresión gris, pero sus ojos no lo eran. Sus ojos parecían cansados, sí, aunque no dormidos. Eso era mejor que nada. El secretario anunció el asunto. Solicitud de embargo acelerado presentada por First County Bank contra la propiedad rural conocida como El Álamo en relación con la deuda de Daniel Whitmore, difunto, y oposición de la viuda Clara Whitmore en representación propia y de su hijo menor. Crowley habló primero. Mercer le había advertido, pero aún así escuchar aquella voz medida, educada, casi paternal, le revolvió el estómago. Crowley no parecía un hombre intentando dejar a una mujer y a un niño sin tierra. Parecía un ciudadano responsable explicando una contabilidad desafortunada. Habló de incumplimientos, de retrasos, de riesgo financiero, de una propiedad en deterioro, de la posibilidad de que los bienes restantes fueran ocultados o mal gestionados. Dijo incluso, con una tristeza fingida que Clara habría querido escupirle a la cara, que el banco había intentado acompañar con paciencia a la familia en su duelo. Después llamó a Gideon Price,
Price juró decir la verdad con una mano tan tranquila que daba asco. Habló de visitas a la propiedad, de cercas caídas, de animales insuficientes, de una viuda superada por las circunstancias. Dijo que el banco había explorado opciones de arreglo amistoso. Dijo que la señora Whitmore no había mostrado capacidad para responder. Dijo que la presentación previa sobre la herencia fue una simple cautela acreedora en protección del valor del crédito. Mercer no se movió mientras él hablaba. Solo escribía notas. Cuando le tocó el turno, se levantó despacio. Señoría, el banco pide una medida extraordinaria basándose en 3 cosas: urgencia, buena fe y ausencia de alternativa. No tiene ninguna de las 3. Su voz no era teatral, era precisa. Presentó los documentos uno a uno: el certificado de matrimonio, el de defunción, el de nacimiento, la nota de la partera, la carta del antiguo abogado de North Platte, la nueva carta de Bellamy y por último el registro del condado que mostraba la maniobra del banco sobre la herencia 4 meses antes de cualquier notificación a la familia. Eso cambió el aire de la sala. Crowley no se movió, pero Price sí, solo un poco. Suficiente. Mercer habló entonces de ocultamiento, de intento de adelantarse a bienes no adjudicados, de conflicto de interés, de mala fe procesal. El juez Morrison pidió ver los papeles por sí mismo. Los leyó en silencio, con la lentitud de un hombre que ya no escucha a los abogados porque está escuchando a la tinta. Luego llamó a Clara. Las piernas le pesaban, pero avanzó. Juró decir la verdad. La Biblia estaba fría bajo su mano. Mercer fue el primero en preguntarle. Le pidió que dijera su nombre, la edad de Ben, desde cuándo vivía en la propiedad, si la había abandonado alguna vez, si autorizó al banco o a Gideon Price a actuar sobre la herencia de su marido, si sabía leer las cartas que le enviaban. A esa última pregunta la sala entera pareció contener el aliento. Clara tragó saliva. No, Mercer no la salvó, no suavizó nada. ¿No sabe leer en absoluto? Sé firmar mi nombre, reconozco algunas palabras, no puedo entender una carta legal. ¿El banco lo sabía? Clara pensó en Price, en la expresión de Crowley, en la manera en que todo encajaba ahora. Sí, dijo, o al menos sabía que dependía de otros para leer lo que me enviaban. ¿Le informó alguien del banco sobre la existencia de una posible herencia antes de que usted la descubriera ayer? No, no. ¿Intentó el banco explicarle que había presentado una intención de reclamación sobre esos bienes? No. ¿Abandonó usted la tierra de su marido? Clara levantó la barbilla. No. ¿Autorizó usted al banco a reclamar su herencia? No. Mercer asintió una vez. ¿Permitirá usted que separen a su hijo de su hogar? La frase era la que había ensayado, pero cuando salió de su boca no sonó ensayada, sonó como hierro. No. Crowley se levantó para interrogarla. Su voz era suave. Eso la asqueó más que si hubiera gritado. Señora Whitmore, entendemos su dolor. Nadie aquí desea perjudicarla. Pero ¿no es cierto que su propiedad se encuentra en mal estado? Está como puede estar una tierra llevada por una viuda con un niño pequeño y una deuda al cuello. Un murmullo recorrió la sala. El juez no lo cortó. ¿No es cierto que ha vendido animales y bienes para subsistir? Sí. ¿No indica eso insolvencia? Indica hambre. Crowley hizo una pausa. ¿No es cierto que ha recibido ayuda constante del doctor Salazar en estos últimos días? Mercer se puso en pie. Objeción. Va a la capacidad de gestión y a influencias externas, dijo Crowley. El juez lo dejó seguir. Crowley volvió a Clara. ¿Ha sido usted aconsejada por el doctor en asuntos que exceden lo médico? Clara vio la trampa. Si negaba, mentía. Si admitía, el pueblo completaría el resto con malicia. Entonces recordó lo que Mercer dijo. No rellenes silencios. Sí, ¿y por qué cree usted que un hombre sin vínculo familiar se ha involucrado tanto? La sala entera se tensó. El doctor no se movió. Mercer tampoco. Clara miró de frente a Crowley, porque alguien tenía que hacerlo. La respuesta cayó seca, limpia. Crowley intentó otra vía. ¿Está usted sugiriendo una conspiración del banco contra su persona?
Estoy diciendo que ustedes supieron de una herencia antes que la viuda del hombre muerto y movieron papeles sin decirle nada. Eso es una interpretación. No, intervino el juez, alzando por fin la vista de los documentos. Eso, señor Crowley, es al menos una secuencia de hechos preocupante. Crowley se sentó. Después declararon la partera Bloom y la señora Patterson. La primera fue brutalmente clara. Confirmó el nacimiento de Ben, la permanencia de Clara en la tierra y el hecho de que jamás vio abandono alguno. Añadió, mirando a Crowley con desprecio abierto, que había asistido a suficientes viudas en el condado como para reconocer cuándo un banco se adelanta al olor de la sangre. La señora Patterson fue menos feroz, pero quizá más útil. Habló del carácter de Clara, de su lucha, de la vaca, de cómo había intentado mantenerse a flote sin mendigar. Y contó, con voz firme, que Gideon Price había hecho preguntas inusuales sobre papeles y bienes del difunto mucho antes de que la viuda pareciera enterada de nada. Luego Mercer llamó al doctor Salazar. Clara no sabía qué esperaba. Pero cuando lo vio subir al estrado, derecho, sobrio, con las manos quietas y la mirada limpia, sintió algo parecido a la calma. Él no adornó nada. Dijo que atendió la muerte de Daniel, que conocía la situación material de la familia por razones médicas y comunitarias, que leyó las cartas porque Clara se lo pidió al descubrir que no podía comprenderlas, que encontró indicios claros de una posible herencia y de una actuación previa del banco sobre ella, que, en su opinión, ejecutar la propiedad antes de aclarar ese extremo era precipitado y moralmente inaceptable. Crowley intentó hacerlo tropezar. «Doctor, ¿es usted abogado?» «No». «¿Banquero?» «No». «Entonces su opinión sobre procedimientos acreedores no tiene peso técnico». «Mi opinión sobre la decencia sí». Otra vez el murmullo. Esta vez más fuerte. El juez golpeó una vez con el mazo, pero algo había cambiado. No era una solución todavía, pero era algo. Mercer cerró con una petición simple. Negar el embargo acelerado, reconocer la existencia de una reclamación sucesoria verosímil, inmovilizar cualquier actuación del banco sobre bienes vinculados a esa herencia y conceder un plazo razonable para que la viuda formalizara el expediente con Bellamy. El juez Morrison pidió un receso breve. La sala explotó en susurros. Clara volvió al banco donde estaba Ben. El niño la miró con los ojos muy abiertos. «¿Lo hice bien?», preguntó ella, sin saber por qué. «Sí», dijo Ben. «No lloraste, no sabía si reír o romperse». Al final hizo ambas cosas a medias, una exhalación temblorosa que casi era risa y casi llanto. El doctor se acercó. «Pase lo que pase ahora, lo enfrentaremos». Ella lo miró. No estaba sola, ya no. Él no respondió. No hacía falta. Cuando el juez regresó, la sala volvió a ponerse de pie. Morrison habló sin rodeos. Negó la solicitud de embargo acelerado. Reconoció que existía base suficiente para una reclamación hereditaria pendiente. Ordenó la suspensión temporal de cualquier actuación ejecutiva del banco sobre la propiedad de Clara Whitmore durante 30 días, prorrogables si el expediente sucesorio avanzaba de buena fe. Y por último, dispuso que toda actuación previa del banco sobre los bienes vinculados a la herencia de Josiah Whitmore fuera remitida al juzgado del condado para revisión. La sala estalló en ruido. No era la victoria completa, no todavía, pero el golpe principal había sido detenido. Clara no oyó el resto durante unos segundos. Solo la palabra suspendida. 30 días. Tiempo. Aire. Crowley se quedó inmóvil como una estatua mal tallada. Price parecía querer encogerse dentro de su propio cuello. Ben fue el primero en reaccionar. Tiró del abrigo de su madre. «Entonces seguimos teniendo casa». Clara se arrodilló y lo abrazó con una fuerza que casi lo tumbó. «Sí», susurró. «Por ahora sí». Mercer se acercó con los papeles en la mano. «No celebremos demasiado. Esto sigue». «Lo sé», Bellamy responderá. «Crowley peleará. Quizá intente un acuerdo. No firmes nada sin mí». «No lo haré». El abogado asintió y por primera vez desde que lo conocía, su tono se suavizó apenas. «Lo hiciste bien». La gente empezó a salir.
Algunos se acercaron a Clara con torpeza, como si no supieran si felicitarla o simplemente dejar constancia de que habían presenciado el momento. La señora Hargrove le apretó el hombro. La partera Bloom le dijo al oído: «Eso no se hace», refiriéndose al banco, con una satisfacción feroz. La señora Patterson se limitó a asentir, como quien confirma que el mundo todavía puede enderezarse un poco. Crowley pasó junto a ellos sin detenerse, pero Price sí. Se quedó a 2 pasos, con la cara pálida y una rigidez nueva en la boca. «Esto no termina aquí», murmuró. «No», dijo Clara. «Para usted apenas empieza». Él quiso responder, pero el doctor dio un paso adelante y bastó. Price se marchó. Afuera el sol del mediodía caía limpio sobre la escalinata. Clara bajó con Ben de la mano. El pueblo seguía siendo el mismo, pero no exactamente. Había ojos en las ventanas, hombres junto al abrevadero, mujeres en la mercería. Y esta vez, cuando la miraban, no veían solo a la viuda endeudada, veían a alguien que había dicho no en voz alta. Mercer se despidió con prisa. Tenía que enviar copias, asegurar sellos, preparar la siguiente pelea. La partera volvió a su casa. La señora Hargrove se llevó a Ben a comprarle un panecillo por servicios judiciales extraordinarios. La señora Patterson regresó a su almacén. Y por un momento, en mitad de la calle principal, quedaron solo Clara y el doctor. El ruido del pueblo parecía lejos. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora comes algo. Luego vuelves a tu casa. Luego respiras. Mañana seguiremos». Clara lo miró un largo momento. «Gracias». Él negó apenas con la cabeza. «No me des las gracias todavía». «¿Por qué no?». «Porque esto no ha terminado. Y porque si Bellamy confirma lo que sospecho, la deuda entera del banco podría quedar cubierta y sobrar dinero». Clara soltó el aire despacio. «No sé cómo se siente la esperanza cuando viene de verdad. Como miedo al principio». Eso la hizo sonreír. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Ben volvió corriendo con el panecillo en la mano y migas ya en el abrigo. «La señora Hargrove dice que si nos hacemos ricos, no nos olvidemos de pagarle los botones». Clara rió, esta vez de verdad. «No nos olvidaremos». Regresaron a El Álamo esa misma tarde. El viento seguía recorriendo la cerca rota. La casa seguía ladeada. El pozo seguía bajando demasiado rápido. Nada había cambiado y sin embargo todo era distinto. Cuando Clara abrió la puerta, el interior olía a madera fría y a hogar. No al mejor hogar, no al más seguro, pero sí al suyo. Ben corrió a ver si Daisy seguía igual de gorda. El doctor dejó la caja metálica sobre la mesa. Clara se quedó quieta en medio de la cocina, mirando la ventana, el fogón, el delantal colgado del clavo, la silla donde Daniel se sentaba a arreglar correas en invierno. «Sobrevivimos un día más», dijo. «Sí, antes eso me parecía suficiente. ¿Y ahora?». Clara se volvió hacia él. «Ahora quiero más que sobrevivir». El doctor sostuvo su mirada. «Bien». No dijo nada romántico, no la tocó, no hizo promesas imposibles. Y precisamente por eso, por esa sobriedad, por esa forma de estar sin invadir, Clara sintió que algo se asentaba dentro de ella con una paz nueva. No era el final que había imaginado, era mejor. 2 semanas después llegó la respuesta de Bellamy. La herencia era real, no inmensa, no un sueño de novela, pero sí suficiente, una suma que cubría por completo la deuda con el banco, los intereses y aún dejaba un resto bastante decente. Mercer se encargó de que la liquidación se hiciera bajo supervisión. Crowley no tuvo más remedio que aceptar el pago y retirar toda pretensión sobre la propiedad. La revisión del juzgado sobre la actuación previa del banco no terminó en cárcel ni ruina para él. Los hombres como Crowley rara vez caían tanto, pero sí en una multa, una censura formal y, peor aún para su clase, una mancha pública. Gideon Price fue despedido antes del invierno. La tierra siguió siendo de Clara y de Ben. Con el dinero restante reparó el techo, reforzó la cerca norte, compró 2 cerdas jóvenes y contrató a un chico del pueblo para limpiar el pozo. No se volvió rica, se volvió estable.
y eso, en aquellas tierras duras, era casi una forma de milagro. También hizo otra cosa. Empezó a aprender a leer. Cada martes y jueves por la tarde, cuando Ben iba con la señora Pike, Clara se quedaba una hora más. Al principio le daba vergüenza sostener un silabario junto a niñas de 10 años. Luego se le pasó. El orgullo vacío ya le había costado bastante. El doctor siguió pasando por la propiedad. A veces por Ben, a veces por una vecina cercana, a veces sencillamente porque el camino lo traía. Nunca apresuró nada. Nunca habló de lo ocurrido en el juzgado como si le debieran una historia en común. Solo estaba, en marzo, una tarde de barro y viento, Clara leyó sola una carta corta de Mercer de principio a fin. Tardó varios minutos, se trabó en 2 palabras, volvió atrás una vez, pero la leyó. Cuando terminó, salió al porche con el papel en la mano y encontró al doctor reparando el enganche de la cerca que Ben había dejado flojo. La leí, dijo. Él levantó la vista. Sola, sola. Algo en su rostro cambió entonces. No orgullo prestado, no condescendencia, admiración limpia. Lo supuse de inmediato, dijo. Clara bajó los ojos a la carta, luego volvió a mirarlo. Mercer dice que el expediente está cerrado, del todo. Entonces es oficial. Sí. El viento le movió un mechón de pelo junto a la sien. El doctor dejó la herramienta sobre el poste y se acercó un paso. Solo uno. Clara. Era la primera vez que decía su nombre así. Sin señor adelante. Sin distancia. Ella no retrocedió. Ben estaba al fondo del corral, demasiado ocupado intentando que Daisy no mordiera su sombrero de paja. Sí. El doctor respiró hondo, como si aquella frase le costara más que cualquier discusión con un juez. No quiero que me debas nada, ya no. Si alguna vez aceptas algo de mí, quiero que sea por elección. Clara sintió el corazón golpearle una vez, fuerte. ¿Y qué sería ese algo? Él la miró con una honestidad casi dolorosa. Tiempo. Cortejo. La posibilidad de ver si esto que empezó en una cocina con una carta puede convertirse en algo que merezca quedarse. Clara no respondió enseguida. Miró la casa, la cerca, el niño, la tierra que había estado a punto de perder. Pensó en Daniel y en que amarlo no impedía que algo nuevo naciera. Pensó en el miedo, en la vergüenza, en la mañana en que dijo no sé leer la carta que puede salvar mi rancho. Pensó en todo lo que se había roto y en todo lo que, contra pronóstico, había empezado a repararse. Despacio, dijo al fin. La tensión salió de los hombros del doctor con una suavidad apenas visible. Despacio está bien. Muy despacio. También. Clara asintió. No era mucho, pero era un comienzo, y en el oeste, a veces un comienzo era todo. Aquella noche, cuando acostó a Ben y apagó la lámpara, se quedó un momento junto a la ventana de su habitación. Afuera, el viento pasaba por la pradera con un sonido que ya no le parecía amenaza sino respiración. La casa seguía siendo modesta, la vida seguiría siendo dura. Habría inviernos, enfermedades, cercas rotas, cuentas que pagar, días de barro y noches de duda. Pero el banco no tendría su tierra, su hijo dormiría en su cama. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una puerta cerrada, sino un camino. No estaba sola, ya no. Y por primera vez, aquella casa inclinada del norte de Red Willow se sintió como un hogar.